por cualquier razón que tenga, ¿no? Por haberse sentido despedido o porque, bueno, supongamos que es por esa razón. Entonces, cuando hay cualquier tipo de caso que se necesite tratar, bueno, de algún lado se obtiene la información necesaria para esclarecer algo que se conoce como los puntos de pericia, que bueno, son, que los vamos a ver en un par de slides, así que no me voy a adelantar demasiado. Entonces, bueno, a mí también me tocó, y esto es con respecto a que no todos son casos judiciales, me tocó ayudar en incidentes informáticos. Entonces, bueno, en los incidentes informáticos pueden o no terminar en lo que es un caso judicial. La mayoría, casi prácticamente todos diría, no me tocó a mí participar de ningún caso judicial, entonces también se da esta situación en el cual, bueno, en los incidentes uno puede tener un equipo forense que bueno, manejan diferentes dispositivos y software que con estos se encargan de realizar el proceso de adquisición y de preservación de la evidencia. Y luego, lo que sería la etapa de análisis y de la presentación, eso sí, lo hace lo que sería el equipo de incidente. Pero bueno, la diferencia es que no se presenta a ningún juzgado esta información y que en estos casos el proceso no lo hace solamente una persona que se dedica a lo que es el análisis forense, sino que se hace la persona de forense más otras personas que se ocupan de otras cuestiones. En los casos judiciales, es una o podrían ser más personas que se encargan de esto, pero son peritos forenses que, bueno, después vamos a ver qué tipos hay y qué tienen que cumplir. Entonces, bueno, todo empieza con la adquisición de los datos. Adquirir implica tener o bien dispositivos o software o ambos necesarios para poder hacer una copia bit a bit de lo que después se va a analizar, de lo cual después se va a extraer información. Entonces, como decía, lo que se puede analizar o lo que se quiere analizar puede ser cualquier dispositivo que guarde la información que necesitamos, y hay varios dispositivos, perdón, varios software y varios hardware que nos permiten hacer eso. Por ejemplo, tenemos una distribución de Linux que se llama Kine, tenemos Encase, que también es una herramienta muy conocida, muy usada, tenemos software como Autopsy, como FTK Imager. Les voy tirando nombres como para que tengan en la cabeza. Hay un montón de tools que existen. Hay también hardware como lo que se conoce como bolsas de jaula de Faraday, o también clonadores como el que les mostré la semana pasada. Y bueno, todo eso o algunas de estas herramientas, dependiendo de lo que se necesita hacer, se utiliza para bueno, poder hacer la adquisición, lo que sería la copia bit a bit de los dispositivos. Y bueno, después viene la parte de preservar, que por ejemplo se puede utilizar más que nada para el caso de los celulares, pero podría también ser tal vez un disco que se quiere aislar, estas bolsas. Las bolsas lo que hacen es básicamente inhibir las señales. Entonces es muy común, por ejemplo, en el caso en los que se involucran celulares, que bueno, alguien remotamente quiera borrar la información que tiene el celular, ¿no? Uno puede mandar un comando para que remotamente se borre todo y no quede evidencia. Entonces, bueno, estas jaulas lo que harían es inhibir cualquier tipo de señal que le llegue a estos dispositivos para que no sufran ninguna alteración y bueno, se puedan mantener como evidencia. Incluso más mundano, si se quiere, la gente que realiza análisis forense también tiene esas fajas amarillas que tal vez ven en las series policiales. Bueno, eso se usa mucho también, por ejemplo, cuando se tiene
armado un laboratorio o un lugar que se quiere preservar, donde están tal vez las máquinas de las que se extrae la información o también diversos dispositivos electrónicos, porque tengan en cuenta que adquirir la información no es cuestión de 2 minutos, a veces tarda tal vez toda una noche en hacer un copiado alguno de estos dispositivos, entonces, bueno, de alguna forma se necesita cuidar el lugar para que no ingrese nadie y nadie pueda, no sé, desconectar nada ni alterar nada, entonces, bueno, se utilizan estas fajas para que nadie pueda acceder al lugar y que se mantenga el equipamiento sin modificaciones. Entonces, bueno, cuando uno adquiere la información, lo que se hace es, se realiza un hash, este tema ya lo habíamos visto en la clase de criptografía, se realiza un hash de lo que se está copiando, que puede ser un disco entero, entonces con una de estas herramientas, por ejemplo el FTK Imager, te permite hacerlo, y al finalizar lo que es la copia de la evidencia, se saca el hash de la copia y se compara ambos hashes, ¿no? El hash de la evidencia con el hash de la copia, y estos hashes tienen que ser iguales, no debe haber, no debe estar ni un bit alterado, tienen que ser iguales para que justamente se pueda utilizar esta copia para realizar el análisis. ¿Por qué? Porque no se hace un análisis sobre la evidencia, que tal vez alguien pensaría que sería lo más fácil, directo de hacer. Bueno, porque la evidencia no puede ser modificada, no puede sufrir ningún tipo de alteración. Si sufre algún tipo de alteración, puede resultar en que el caso se caiga porque justamente alguna de las partes en un juicio puede ser, bueno, alguien alteró la información, alguien añadió algo, esto no es válido, entonces, bueno, se cae el juicio, con lo cual uno nunca hace un análisis sobre la evidencia, sino que realiza una o más copias para poder hacer la investigación. ¿Por qué una o más? Porque, bueno, a lo mejor si haces una copia por cualquier tipo de circunstancia, puede ser que esa copia se pierda, se corrompa, tal vez hasta se altere y bueno, entonces para no tener que, uy, perdí la copia, tengo que volver a hacer otra copia, tengo que volver a agarrar la evidencia y volver a hacer todo el proceso, bueno, para evitar todo ese camino, lo que se hace es, si se puede, si se dan las posibilidades, 2 copias para que, bueno, ante cualquier eventualidad no se tenga que volver a tocar la evidencia, sino que solamente se trabaje sobre la copia. Entonces, bueno, hacer el hash y que coincida, asegura de alguna manera que no se alteró la información durante el copiado y que también que se tiene una copia exacta del contenido que se va a analizar, que refleja lo que tiene la evidencia. Y bueno, después hay una cuestión muy importante cuando uno hace una adquisición, ¿no? Porque si hablamos de un dispositivo, que puede ser un celular o una computadora, por ejemplo, ¿qué pasa si está encendido? ¿Qué pasa si está conectado? ¿Qué les parece que pasa? Uno podría hacer la copia bit a bit, pero además a copiar la memoria, por las dudas si hay algo corriendo en memoria que se necesite ver. ¿Qué opinan? ¿Podrías repetir la pregunta? Era la pregunta, a ver si están atentos. Bueno, es si ustedes tienen que adquirir, por ejemplo, una computadora, si tienen que adquirir la imagen de una computadora que está encendida, ¿qué hacen? ¿Adquieren, hacen la copia del disco o también copian la memoria, el contenido de la memoria? Los dos. Las dos. Sí, ¿Qué lo más? meto en memoria también. Bien. ¿Alguien más?
más o menos todos estamos de acuerdo que se copian las dos cosas. Bueno, la verdad es que no se puede hacer eso así como así, sino que lo que comentaban en la clase de pericias es que, bueno, depende. ¿Por qué? Porque hacer la copia de la memoria puede incurrir en la modificación de la evidencia. Es decir, y es más, a medida que, si la computadora está encendida, la evidencia se está modificando todo el tiempo, porque si bien las cosas están en memoria, hay consultas a disco todo el tiempo, entonces están en constante modificación, con lo cual, primero, algo que comentaban es, hay gente que lo primero que hace cuando está la computadora encendida es apagarla, así para que se deje de modificar y que no haya ningún inconveniente. Pero si es posible, lo que se trata de hacer es conseguir en ese momento una autorización de un juez para que uno puede utilizar un software o algún, algo que te permita extraer la información de la memoria, pero con previa autorización de un juez, porque podría ser que este software altere la evidencia. Entonces, bueno, no se puede usar así como así, sino que necesita autorización del juez o directamente no se hace. Así que así es como se procede. En estos casos, uno tal vez no tiene demasiado cuidado en general con ciertas cuestiones, pero como estos eventos generalmente se vinculan a casos judiciales, uno tiene que ser extremadamente cuidado con lo que hace y con lo que no hace, y con lo que dice y con lo que no dice, porque si no, esto puede hacer que un caso se caiga por tecnicismos, no tal vez por el trabajo en sí o por la investigación en sí, sino por tecnicismos. Gaby, Bien, una pregunta. Dijiste sí, que en el caso de que encuentren una computadora prendida la apagan. ¿De qué sí. manera? Ya que si es tan específico cómo operar las cosas, supongo que tienen una forma de apagarlo específicamente, o no importa. Y la verdad, no me tocó trabajar en estos casos, pero según lo que yo tengo entendido es apretan el botón y listo. No es que hay un procedimiento formal de, bueno, no sé, tocan el botón, van a shutdown o ponen el comando shutdown. O sea, no escuché que haya un procedimiento de esa manera, sino que como la idea es tratar de alterar la evidencia lo menos posible, directamente tocan el botón y esperan a que se apague. Claro, por Igual, eso preguntaba más sí, que nada, porque cuando sí, vos apagas de la otra forma, como que hay unos ciertos cambios aparte todavía. tal cual. Tal cual. Por eso, cuando un dispositivo está encendido, y bueno, es todo un tema. También, por ejemplo, con el caso de celulares, y tienen que ser lo más rápido posible, porque si encontrás el celular y la gente, digamos, supongamos que está siendo investigada, se da cuenta y quiere rápidamente wipear el celular, lo puede hacer muy fácilmente. Entonces, es muy rápido el tema de preservar el celular en estas jaulas en estas bolsas para que no reciban ese tipo de señal. Respecto a la adquisición, por ejemplo, de un celular, es posible que se haga tal vez el tema de preservar y de adquirir se mezcla un poquito, porque justamente tal vez se trata de preservar el celular y se pone rápidamente una bolsa y después tal vez en un paso posterior se hace la adquisición de la evidencia. Pero bueno, en general los pasos son de esta manera: adquirir, preservar, analizar y presentar. Pero bueno, hay que ver en cada situación, en cada caso, si se necesita realizar algún otro tipo de acción en ese momento. Entonces, bueno, a veces no se hace una copia, como les decía, sino que se pueden hacer varias. Y una vez que se tiene la copia, el original se trata de no tocar más. El original no se puede alterar, no le puede pasar nada. Entonces, bueno, lo que se hace es algo que se conoce como cadena de custodia, que es un documento en el cual se le añaden cierta información. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente tiene la información de la fecha, de la hora, de quién tiene la evidencia, de dónde estaba la evidencia, quién se hace cargo de la evidencia, si hay testigos de este hecho, de saber quién tiene la evidencia. En fin, se documenta. ¿Por qué? Porque les llega a pasar algo de la evidencia
y es un problemón. Así que bueno, es muy importante saber dónde está en cada momento. Entonces, bueno, si le pasa algo, si se pierde o si se le quiere hacer otra copia, lo primero que se hace es consultar ese documento para ver dónde está. Ese documento tiene que estar súper actualizado. Y si no se necesita la evidencia más, o sea, ya se le realizó la copia, ya está, ya se hizo todo lo que se tiene que hacer, la evidencia se sella, se empaqueta, se aísla y se guarda en un lugar que, bueno, se documenta en este documento de cadena de custodia. Después se analiza la copia en busca de poder responder lo que se llama puntos de pericia, y cuando se tiene em, em, los puntos de pericia respondidos, se tiene toda la información que se necesita, bueno, se presenta mediante un informe que está escrito de forma condicional, porque bueno, en base a esta evidencia se podría decir bueno, sí, que este email, supongo que es una punto de pericia respecto a la información que se encontraba en un mail. Entonces, bueno, se podría decir con esta evidencia que potencialmente el, no sé, demandado, lo que sea, envió este mail tal fecha, tal hora. Entonces, bueno, se trata de hablar en condicional. Por supuesto, puede ser que algún punto de pericia, puede ser que no lo tenga, pero en general se habla en condicional. Y se especifica casi muy detalladamente todo lo que se pueda, ¿no? ¿Y qué significa esto? Si vos usaste un sistema operativo específico para montar la imagen que tiene un versionado específico, y utilizaste una herramienta con cierto nombre, con cierto versionado, bueno, todo eso se especifica. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las características que vamos a ver un poco más adelante es que todo tiene que ser reproducible, que vos, cualquier cosa que hagas, alguien más la pueda hacer de la misma, o sea, que haga lo mismo que vos hiciste de la misma manera y que llegue al mismo resultado. Entonces, bueno, todo ese detalle de qué versión, todo lo qué comando corriste para sacar esa información, bueno, todo eso lo tenés que anotar para que, bueno, si otra persona lo quiere hacer, lo pueda hacer. Entonces, bueno, ¿quiénes están involucrados en este proceso? Por un lado el juez, que es el que coordina el caso judicial y dictamina sentencia. Después está la parte actora, que es la que lleva adelante la demanda, y después la parte demandada, que es quien, bueno, resiste la demanda. Y los peritos, no importa quiénes los hayan contratado, tienen como misión auxiliar a un juez, es decir, encontrar la evidencia que se necesita encontrar para responder los puntos de pericia y, bueno, proporcionar la información que el juez está necesitando y que solicita, ¿no? Y bueno, como decía, no importa cuál de las partes, si la parte actora, la parte demandada, contrató a un perito, el perito siempre tiene que ser imparcial y objetivo con lo que encuentra. No puede inventar o mentir para ayudar a la parte que lo contrató. Eso, por supuesto, es ilegal, es inmoral, o sea, no se puede hacer, con lo cual, bueno, hay que tener eso en consideración. En general, van a haber dos grandes tipos de perito, pero bueno, en pericias informáticas van a ver que en la práctica, bueno, hay más tipos de perito. Está el perito oficial, el de oficio y el perito de parte. El perito oficial, bueno, pertenece al Poder Judicial y tiene que hacer un concurso para ser seleccionados. Y algo que me comentaba un perito amigo es que, bueno, en los fueros penales, los peritos oficiales solamente pueden ser fuerzas de seguridad. Por ejemplo, solo puede ser la policía. Después está el perito de oficio, que es alguien que está matriculado e inscripto en los consejos profesionales. Esto, bueno, por supuesto, es una persona que tiene que pagar por esta matrícula, pueden ser cualquiera de ustedes. Y
se presenta en los fueros que quiere presentarse y espera a ser convocado. Entonces, bueno, una vez que es convocado, es convocado por un juez, entonces no representa a ninguna de las partes, de la parte actora ni la parte demandada, sino que es directamente contratada por el Poder Judicial. Después tenemos los peritos de parte, que bueno, es un tipo de perito que es contratado por alguna de las partes, la parte actora, la parte demandada, y lo que hace es, bueno, realizar un análisis de la evidencia y es pagada por la parte que lo solicita, o lo que se hace también es corroborar lo que, por ejemplo, el perito de oficio si haya investigado. Es decir, dice, bueno, sí, yo constato que lo que dijo el perito de oficio está bien o no, o hace su propio análisis. Podría pasar cualquiera de esas situaciones. El perito de parte es opcional, o vos lo podés tener o no. Y bueno, como les decía, puede ser que solamente esté para corroborar lo que el perito de oficio dice. Y bueno, también existen otras figuras, ¿no? Por ejemplo, algo que van a ver en pericias es que existen figuras como consultores o asesores técnicos. Los peritos no siempre son tal vez personas técnicas, propiamente dichas, que conocen de especialistas en tecnologías. Entonces, es posible que en algunos casos se tengan que apoyar de otras personas, y bueno, estas personas, que serían los consultores o asesores técnicos, tienen menores responsabilidades. Por ejemplo, a diferencia de un perito, no tienen que presentar informes, sino que tal vez simplemente pueden presentar qué información obtuvieron, o de qué manera realizaron los análisis, para que después, bueno, un perito se encargue de ver qué información de esa utiliza para responder los puntos de pericia. ¿Y qué son los puntos de pericia que tanto vengo mencionando? Bueno, se ponen como ítems de los cuales se quiere tener información de parte de un juez. Por ejemplo, un punto de pericia que saqué de un TP que había hecho en una materia que había cursado de pericias, puede ser, por ejemplo, relevar los usuarios activos en la imagen de la PC incautada y determinar las fechas del último inicio de los usuarios. Eso, por ejemplo, es un punto de pericia. Te pide que justamente te fijes los usuarios activos, etc. ¿Qué pasa con los puntos de pericia? Los puntos de pericia no se realizan por personas expertas en tecnologías que entienden todo sobre cómo funcionan los sistemas, sino que lo piden personas que, bueno, necesitan o quieren saber cierta información. Entonces, ¿qué nos contaban? ¿Qué me contaban cuando cursé? Es que justamente puede haber falta de ortografía, puede haber oraciones mal armadas, pueden haber hasta incluso oraciones sin sentido, o sea, puntos de pericia que uno los lea y digo, ¿qué? Esto no puede estar bien. Bueno, ¿por qué es esto? Porque justamente las personas que plantean estas preguntas, estas cuestiones, estos puntos de pericia, no son expertas en sistemas, en tecnologías. Entonces, bueno, cuando sucede eso, lo que tienen que hacer los peritos es, bueno, leer los puntos de pericia, y si hay cualquier tipo de duda o cualquier tipo de aclaración que se tenga que hacer, la solicitan, y bueno, se trata de brindar más información sobre ese punto de pericia, o bueno, ver si requiere algún tipo de modificación. Entonces, bueno, los puntos los solicita un juez y los peritos los revisan y tratan de recolectar la evidencia que se necesite para responderlos. Y bueno, una vez que que el perito es convocado, tiene que hacer su trabajo, es decir, responder estos puntos y también determinar si es competente o no para responderlos. Entonces, bueno, si es competente, lo responderá, y si no lo es, ¿qué pasa, por ejemplo, si el perito es familiar de alguien que pertenece a ese proceso judicial, o incluso puede ser que el perito tenga un interés directo en la causa? Por ejemplo, puede suceder que tal vez tenga algún tipo sí, de interés personal. Entonces, bueno,
se puede retirar y se asigna a otra persona. En cualquier otro caso, bueno, habría que ver la situación, ¿no? Pero en general el perito no puede, por ejemplo, en nuestro caso un perito informático no puede decir, no soy competente porque yo no manejo Linux, solo manejo Windows. Ese tipo de competencia no se mide. Uno, como perito informático, debería ser capaz de manejar cualquier sistema, o eso se asume. Entonces, bueno, ese tipo de competencia o incompetencia no se puede utilizar, sino que un caso podría ser que nosotros como peritos informáticos nos dicen, bueno, verifica si un asiento contable tiene una factura asociada. Bueno, eso no tiene que ver con sistemas, eso tendría que ser un peritaje contable, entonces eso sería una de las razones por las que uno sí podría declararse incompetente, pero en cualquier otro caso, si bueno, está relacionado con sistemas informáticos, bueno, uno no podría hacerlo. Todo en potencia, ¿no? Porque habría que ver cada caso, pero en general uno no puede decir, no, esto no te lo hago, sino que una vez que es elegido, bueno, tiene que justificar muy bien si es que no lo puedo hacer, por qué no lo puedo hacer. Bueno, para todo lo que se responda, todos los puntos de pericia, tiene que estar la evidencia que lo respalde, tiene que existir, no puede ser, uy, sí, porque me parece que, porque podría ser que, no. Tiene que haber una evidencia efectiva que lo respalde. Y bueno, ¿cómo se presenta esta evidencia? En principio tiene que ser repetible e íntegra. Repetible significa lo que les venía diciendo, que se pueda reproducir la acción del análisis cuantas veces sean necesarias y que se va a llegar al mismo resultado. Como decía, ¿no? Por ejemplo, si yo les tengo que decir, con una computadora, con tal versión de sistema operativo, se extrajo del disco 3, porque bueno, también la información, la evidencia se clasifica. Entonces, con el disco 3, con la herramienta Autopsy, versión, no sé, 8.5, ejecuté el comando X y se obtuvo esta información y se pega, si es posible, un screenshot de cómo se veía la máquina, un screenshot de cómo se veía el disco cargado con la herramienta Autopsy, y cómo se ejecutó el comando y qué output tenía. Bueno, si se puede, se pone todo eso en el informe para, bueno, responder al punto de pericia. Y si cualquier persona agarra ese mismo disco con ese mismo sistema operativo que nosotros indicamos, con esa misma herramienta que indicamos, con ese mismo comando, bueno, tiene que generar o tiene que ser capaz de generar el mismo output que generamos nosotros. Después, bueno, tiene que ser íntegro, es decir, lo que venía diciendo del hash, ¿no? Y bueno, sobre recuperable, esto tiene que ver con los archivos borrados, como uno hace, bueno, una copia bit a bit debería ser capaz de recuperar información incluso que ha sido borrada, y que muchas veces se solicita. Obviamente esto depende del caso, ¿no? Pero en general se solicita. Y sobre el borrado, bueno, cada vez la tecnología avanza mucho más. Hasta donde yo había cursado hace varios años atrás, habían comentado que hay software que te permite recuperar información que fue borrada hasta 7 veces. Seguramente hay hoy, después de 6 años, más o menos que había cursado esa materia, debe haber un avance muchísimo más abarcativo. Entonces, bueno, algo que también me habían comentado es que, bueno, en los discos magnéticos, sobre todo, por supuesto, em, si un disco fue grabado con un 0, con un 1, bueno, lo que pasa es que queda un registro magnético de eso. Entonces, bueno, por más que vos borres, supongamos que tenés 0, 1, si lo borrás y te queda 0, 0, lo que se fijaban, me contaban, es que en las bandas, digamos, en lo que sería, supongamos, si tuviesen que visualizarlo, los bordes que contienen a la información, se ve la polaridad o se ve rastros de la polaridad de ese dato. Entonces, digamos, por la polaridad de esas bandas se podría determinar si hubo un 1. Entonces, bueno, con eso también se utiliza para recopilar la información que fue borrada. Bueno, son temas que la verdad que me escapan, pero me resulta muy interesante que se pueda hacer ese tipo de trabajos. En fin, después tenemos los metadatos, que bueno, los metadatos
son información contextual sobre la evidencia, que puede ser sobre la evidencia, me refiero, por ejemplo, sobre un disco, por ejemplo, que podría ser el tamaño, la identificación, por ejemplo, lo que decía de disco 3, la fecha de creación, entre otros, o también puede ser los metadatos de la evidencia, que sería sobre el archivo que se extrae. Entonces, bueno, si ustedes agarran un archivo y ponen clic derecho propiedades, van a ver que tienen un montón de datos contextuales que pertenecen al archivo. Sobre lo que es el manejo de la evidencia, bueno, esto tiene que ver con la etapa de preservación. La evidencia, como decía, ¿no? Bajo ningún punto de vista se puede alterar bajo el proceso, y esto que les contaba, que bueno, si uno tiene que extraer la memoria, tiene que tener mucho cuidado porque eso podría hacer que se altere la memoria. Y bueno, esto ya más o menos lo repasamos hace un ratito, así que no voy a ahondar mucho más. Después, bueno, lo que decía, la cadena de custodia es un documento que tiene mínimamente esta información, tiene el nombre de la persona y fecha de contacto que tuvo con la evidencia, el registro del pasaje de una persona a la otra, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que tener mucho cuidado en la evidencia. A mí una vez me habían contado que tuvieron que trasladar la evidencia de un lado al otro, y tal vez la evidencia no la tiene la policía, ni la tiene un perito, ni siquiera la tiene una parte, sino que la tiene una persona de delivery, una persona que a lo mejor tiene una moto que traslada la evidencia de un lugar a otro. Y bueno, justo este caso me lo habían comentado porque parece ser que no encontraban a esta persona de delivery, no sé, se había perdido en la nebulosa. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con este manejo de la evidencia, y por supuesto tiene que estar en manos confiables. Después tenemos, bueno, ocultamiento de la evidencia. Acá, del lado de la parte demandada, es decir, lo que sería el acusado o acusada, esta persona podría haber incurrido en alguna de estas estrategias para ocultar información y que no se pueda tal vez demostrar su accionar en toda esta situación. Y estos que están viendo en pantalla son ítems que el perito tiene que tener en cuenta a la hora del análisis. Por ejemplo, el renombrado del tipo de archivo, por ejemplo, que algo sea una foto pero que tenga otra extensión, esto lo vamos a ver en unas slides más adelante, o que se altere la ubicación de los archivos. Por ejemplo, una vez vi en un caso de incidente que un programador estaba haciendo algunas cosas por izquierda, si se quiere, y en vez de utilizar tal vez carpetas conocidas en las cuales guardaba los programas que hacía y la información que recolectaba, todo lo que hacía, digamos, los programas y la información, lo guardaba en la carpeta temp de Windows. Entonces, bueno, la verdad, es un lugar rarísimo de encontrar que alguien desarrolle sus cosas ahí, y bueno, se manejaba de esta manera. También lo que es el compactado, o sea, esconder archivos dentro de RARs o zips o 7-zips o cualquier tipo de herramienta de compactado, que también podría tener una contraseña. El encriptado, cifrado, que bueno, es usar alguno de los algoritmos que vimos en la clase de criptografía. Que también puede suceder, por ejemplo, que uno tenga un celular, ¿no? Había, bueno, hace varios años que pasó el caso judicial, que querían investigar un iPhone que habíamos comentado, que era en esta clase, y bueno, le habían pedido a iPhone que si podía dar la manera de descifrar el celular para poder extraer la información de ahí de una persona que estaba involucrada en un ilícito. Y bueno, eso también puede pasar que, bueno, si la persona demandada, de la cual se quiere extraer información del dispositivo, está viva, que se le pida que ponga la contraseña en el celular o en donde la tenga que poner, para poder obtener la información. Y bueno, esta persona puede acceder o no, hay que ver qué pasa en cada caso, pero bueno, podría ayudar a la investigación o no ayudar.
Y después está la esteganografía, que bueno, esto lo vimos en la clase de cripto también, y bueno, tiene que ver con tener cuidado que de detectar información oculta en dentro de algún otro archivo que esté en la computadora. Bueno, sobre reglas de exclusión de la evidencia, uy, me adelanté, como decía antes, ¿no? Cualquier movimiento, cualquier procedimiento, cualquier cosa que uno haga que modifique la evidencia puede hacer que un caso caiga. Lo que nos contaban en pericias, por ejemplo, es que puede suceder que nunca o que no se desconfíe del trabajo de un perito. O sea, se asume que un perito hace su trabajo y lo hace bien, pero lo que tratan de hacer los abogados, digamos, es que el caso se caiga por otras cuestiones. Por ejemplo, la profesora, me acuerdo que contaba que un caso se cayó porque en el medio de la preservación de la evidencia, si se quiere, en una entidad policial, se había utilizado una computadora con un Windows craqueado, es decir, que no se tenía la licencia original, sino que estaba craqueado. Que uno, como tal vez conoce el tema, uno diría, tal vez no tiene nada que ver que esa computadora, que ni siquiera tiene relación con el caso en sí, esté de esa manera, pero bueno, esa situación hace que un caso se caiga. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con que lo que uno haga lo haga lo más prolijo posible y que no te tiren el caso. Después, bueno, hay dos formas de extraer evidencia, el método directo y el método indirecto. El directo es tomar la evidencia física y hacer la copia con dispositivos, y para eso, bueno, hay que extraerlo del lugar en el que esté. Por ejemplo, podría ser una PC, luego montarlo en la máquina del investigador para poder hacer la copia. Se adquiere la imagen y, bueno, después, dependiendo del caso, pero en general se vuelve a poner el disco digamos, en la computadora de origen, o a veces no, a veces se empaqueta y se guarda de otra manera, pero en general se da de esta manera. Y hay diversos dispositivos que se pueden utilizar uy, la ruedita del mouse me está jugando en contra. Hay diversos dispositivos que se pueden usar para bloquear la escritura. ¿Por qué? Porque uno no quiere alterar bajo ningún punto de vista la evidencia. Entonces, bueno, estos dispositivos que ven en pantalla son algunos de los que disponen los peritos o los analistas forenses para poder realizar esta adquisición sin que se modifique nada. También, por ejemplo, les había mostrado la clase pasada este dispositivo que no se conecta a ninguna máquina, sino que puede hacer una clonación de un disco a otro, solamente poniéndolos en las distintas ranuras. Y bueno, ¿cómo es el proceso? Lo que se hace es conectar el disco extraído a la máquina de lista, como les había dicho hace un par de slides. Se hace la copia mediante un software y bueno, esta copia se guarda en otro dispositivo que tenga la misma o más capacidad de lo que se quiere copiar. Por supuesto, si ustedes tienen, no sé, un disco 1 tera y tienen para guardarlo en un pendrive de 2 GB, y no, la verdad que no sirve. Ustedes, si quieren copiar un disco 1 tera, tienen que tener un disco 1 tera para poder copiar la información bit a bit. Por más que tal vez de ese disco 1 tera se haya usado la mitad o menos, no importa, o sea, ustedes tienen que hacer la copia bit a bit de todo el disco, con lo cual, bueno, debería tener el mismo tamaño. Y después está la manera indirecta, que la manera indirecta sería a través de la red. Entonces, bueno, se conecta la máquina sospechosa con la máquina del analista y se utiliza un programa para adquirir la imagen. Se vería más o menos así, o sea, tenés un software que te permite hacer esta copia y se conecta mediante un cable una computadora con la del analista y, bueno, nuevamente se almacena esta copia en un dispositivo que tiene que tener el mismo tamaño de lo que se está copiando.
Respecto a lo que sería la comparativa de estos métodos, bueno, uno podría decir cuál es mejor que cuál, pero en realidad la verdad es que depende del caso, ¿no? Depende de lo que se quiera hacer y de ese momento en cuestión, pero si se quiere en términos de velocidad, el directo es más rápido que el indirecto y conviene más hacerlo, pero bueno, como decía, depende del caso, se podría utilizar el indirecto. Bien, ¿cómo es el proceso? Esto vamos a ir rapidito, así podemos continuar con el siguiente tema. El proceso completo sería, y tengan en cuenta que puede haber salvedades. ¿Qué significa esto? Puede ser que en los puntos de pericia haya cuestiones que no requieran hacerse, entonces, bueno, estos puntos que vamos a ver ahora son el caso, digamos, más abarcativo, más completo que hay, pero podría ser que en un caso real se den menos pasos, no se den todos estos. Entonces, bueno, se empieza todo organizando el caso, generando una planilla en el cual, bueno, algo que vamos a ver más al final es, al final se documenta, ¿no? Pero no es que se documenta después de que haya pasado todo. Uno, a medida que está teniendo la investigación en curso, uno tiene que hacer esta documentación porque si no al final te vuelves loco. No sabes con qué evidencia se responde, qué punto, está todo desordenado. Entonces, bueno, lo ideal es estar haciendo como bocetos o ciertos seguimientos documentados para que, bueno, al final uno entregue el documento de la forma más prolija posible. Entonces, bueno, a veces el perito no hace la extracción, a veces lo hace alguien especializado de la policía o tal vez lo hace un perito monitoreado por el abogado de una o ambas partes para verificar que sea prolijo el proceso y que no se incurra en ningún error. Esto también lo van a ver en pericias. Se documenta la cadena de custodia. Se elige la mejor alternativa para adquirir la información, como le decía, se decide si se extrae de la memoria o no, si se usa método directo, indirecto, se verifica la secuencia de boteo porque puede ser que, por ejemplo, es posible que haya un sistema operativo oculto del cual en la misma máquina en el cual se guardan cierta información o se realizan ciertas operaciones que tal vez no se quiere que se conozcan, así que bueno, se trata de verificar eso para ver si existe. Se realiza la adquisición y, como decía, se mantienen las copias bien guardadas. Después, bueno, se pone la evidencia en un software de análisis. Hay otro, les había mencionado Caín, hay otro que llaman Case, que es tal vez un poco más conocido, que se utiliza mucho en estos casos. Se ajustan las zonas horarias para que haya coincidencia entre los dispositivos de análisis y la evidencia. Por ejemplo, pasa mucho en los casos de incidentes que uno tal vez trata con distintos software que podrían hacer que si no está bien alineado las zonas horarias, uno no puede hacer la correlación de los eventos. Por ejemplo, uno podría sacar información de, no sé, el Active Directory, del SIEM, de un firewall, de un antivirus, etcétera, y si uno usa, no sé, GMT, otro usa UTC, utilizan diferentes formas de expresar las fechas y los tiempos de lo que registran y uno no hace la correcta alineación, bueno, no va a poder correlacionar los datos y no va a poder obtener la información que realmente necesita obtener. Entonces, bueno, esto se trata de alinear. Después está lo que es la geometría de las unidades, que así como había mencionado el tema del buteo, también puede pasar que alguien tenga una partición oculta y que necesitemos obtener información de esa partición oculta, entonces, bueno, necesitamos determinar si existe o no una partición oculta. Si es que está, este es uno de los puntos que, bueno, si el 10, que si es que está contemplado en los puntos de pericia, se revisan carpetas o archivos eliminados o no. Después, también se hace un análisis de firmas, esto lo había comentado un poquito antes, entonces esto lo que hace es determinar si hay algún archivo renombrado. La firma de un archivo, en este contexto,
vamos a ver que firma o signature es una palabra que se utiliza en muchos contextos de diferentes formas, pero bueno, en este contexto significaría lo que es el encabezado de un archivo. Entonces, bueno, los encabezados vamos a ver que se expresan de forma hexadecimal en general. Hay una herramienta que vamos a ver en la clase de malware que se llama HXD que nos permite ver esto de una forma muy fácil. Y bueno, uno podría tener un archivo JPG, fotos.jpg, que tiene un encabezado hexadecimal FF de 8, FF E0, que ese es el encabezado correspondiente a un archivo JPG. Entonces, bueno, si coincide el encabezado, el header, con la extensión JPG, bueno, está bien, se dice que son iguales y que no hubo ninguna alteración, ahí se determinaría que el archivo no fue renombrado. Pero, por ejemplo, si tenemos un archivo que es foto.dll, que fíjense que tiene el mismo encabezado de arriba, o sea que coincide con el encabezado del JPG, entonces, bueno, el encabezado es conocido, corresponde al JPG, la extensión de la que DLL es conocido, DLL, todo el mundo sabe que es una DLL, pero no coincide el header con la extensión, porque uno es de JPG y otro es una DLL, entonces, bueno, ahí se da cuenta un software que son distintos. Entonces, bueno, en realidad estamos viendo que trataron de ocultar una foto, o sea, una imagen, perdón, con otra extensión. Después podemos tener otros casos, por ejemplo, si tenemos foto.zzz, bueno, podría existir algún software que identifique esta extensión, pero en general no es una extensión conocida. Y también podemos tener un encabezado que, fíjense, la sutileza, en vez de D8 dice D6, entonces tal vez este es un encabezado que no es conocido, que no tiene ninguna correspondencia a un tipo de archivo conocido. Entonces, bueno, se pueden dar estas situaciones que se haya modificado por alguna razón y no se conozca ni el header ni la extensión. Entonces, bueno, el resultado de la herramienta será que no lo conoce. Y después podemos tener en el último caso, una extensión conocida, pero fíjense que, bueno, en vez de FF tenemos D8, entonces, bueno, el header en ese caso también sería desconocido, como en el caso anterior. Y ¿qué pasa? Tenés el encabezado desconocido, pero la extensión conocida, entonces, bueno, eso significa que sería una mala firma o bad signature. Después tenemos el análisis de índices, que, bueno, es básicamente usar un software como Encase o cualquier otro que nos ayude a encontrar lo que se conoce como índice. Podría ser para filtrar cosas más rápido, pero principalmente se utiliza para encontrar archivos malos o archivos a los cuales hay que prestarle más atención o que no se deberían ignorar. Entonces, si hay archivos relevantes que el software identifica, los categoriza como notables, y bueno, esos son los que el analista después tendría que indagar un poco más. Después, bueno, hay que determinar si la unidad está cifrada o no. En realidad sería si algún archivo está cifrado o no, porque si por ejemplo, si el disco estuvo cifrado con un BitLocker o con algún tipo de software que te cifre el disco, bueno, eso te vas a dar cuenta mucho antes, no en este paso, ¿no? Y después, bueno, identificar los tipos de correo. Sobre correo hay bastante investigación, bastante interés, así que es bastante importante saber, por ejemplo, si usan tal vez el Outlook, podrían tener archivos como PST, OST o DBX. Entonces, bueno, hay herramientas específicas que nos ayudan a buscar o extraer información de estos tipos de archivos, y bueno, uno los tiene que usar. También, como les había dicho antes, los archivos comprimidos también son sumamente relevantes porque podrían estar ocultando información, y hay que poder identificarlos. Después, bueno, examinar la estructura de los programas instalados. Por ejemplo, podría ser que en alguno se utilice algún software de compartición de archivos que podrían utilizarse para compartir información sensible, como podría ser pornografía infantil. Después, respecto al punto 17, ahí a mí me hace ruido como analista de malware, porque, bueno,
es muy útil utilizar un antivirus para poder encontrar algún tipo de malware que se aloje en la evidencia, pero hay que tener mucho cuidado porque el antivirus no solo podría detectar, sino también alterar lo que uno está viendo, es decir, el antivirus podría borrar o poner en cuarentena o cualquier otra situación. Entonces, bueno, hay que tratar estos tipos de software con mucho cuidado porque podrían borrar evidencias que nos sirven para hacer la investigación, ¿no? Después, bueno, ver los registros de Windows para ver qué se instaló, qué se ejecutó. También se buscan palabras claves o frases para encontrar información. Hay, bueno, software que uno podría poner una palabra clave, por ejemplo, no sé, documento nacional de identidad o DNI, o podría ser, no sé, tarjeta de crédito o algún número específico con el que uno sepa que empieza una tarjeta de crédito. Entonces, bueno, se buscan ciertas palabras o frases. Y después, bueno, se analizan los archivos de acceso directo. A veces los accesos directos parecen accesos directos, pero en el contenido tienen comandos que sirven para ejecutar software malicioso, para conectarse a determinado lugar, o incluso un LNK, o sea, un archivo de acceso directo, nos podría dar un indicio de que existió un software ahí. ¿Qué pasa? Uno cuando instala un software generalmente se instala un acceso directo, a menos que uno indique lo contrario, al menos que el software no lo haga, pero en general existe. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que hayan borrado el software, pero se hayan olvidado de borrar el acceso directo. Entonces, bueno, eso nos da una pauta de si hubo un programa que estuvo corriendo en esa computadora. Que bueno, se corroborará con otra información, ¿no? Después, tenemos, bueno, la búsqueda genérica de imágenes. Por supuesto, esto es muy útil en caso de pornografía infantil, pero se podría dar en otras situaciones. Por ejemplo, si uno quiere buscar algo relacionado con esteganografía, ver las unidades removibles o lo que se conoce como las share folders, ver la papelera para ver si hay algo que fue borrado, ver la cola de impresión, que a veces, dependiendo cómo esté configurada la cola de impresión, puede ser que guarde una copia del archivo que fue enviado para esa impresión, o por lo menos se tiene el nombre e información contextual del archivo, que esto, por ejemplo, sirve mucho en los casos de que se quiere comprobar si hubo un liqueo de información o algún empleado o alguien que quiso robarse información. También, bueno, ver si utilizaron algún mensajero como Telegram o WhatsApp o algo que permita ver algún tipo de chat que muestre la intención o que se haya podido compartir algún archivo. Y también, bueno, se busca software de intercambio P2P que, bueno, también sirve para leak o para ver en un caso de, por ejemplo, pornografía infantil. Después, terminando ya con los pasos, bueno, se analiza o no el historial de investigación o de navegación, digo. Recuerden que esto depende de los puntos de pericia, o sea, puede pasar o no puede pasar. Se hace una verificación de la evidencia. Al final se hace también un hash para verificar que la evidencia no fue alterada antes de terminar la investigación. Y por último, se hace el informe que, como le decía al principio, en realidad uno lo va haciendo durante el proceso, pero bueno, acá se materializa y se termina. Bien, con este tema ya terminamos. Si hay alguna duda, si no, continúo con el siguiente, que es el segundo tema de 3 que vamos a ver hoy. No, creo que no hay nada para preguntar. Excelente. Así que, a ver, sí. Acá Nunca está. vi un procedimiento con tantos pasos. ¿Viste? Bueno, Larguísimo. es que no sé si es suficiente énfasis, pero la verdad que ser perito, a ver, si bien ustedes podrían ser peritos, hay que ver los detalles, ¿no? Pero creo que con el título depende de si están en provincia o en capital, hay diferentes reglas, pero ustedes, digamos, potencialmente podrían ser peritos. De hecho, la facultad realiza trabajos de peritaje y ustedes podrían ayudar en esos trabajos de peritaje también. En fin, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso. Si uno es medio distraído, medio que bueno, que no se preocupa por los detalles, la verdad, creo que no podría ser perito. Porque realmente tenés que tener mucho cuidado y ser muy minucioso con lo que haces.
pero sí, es complejo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema lo más rápido posible, ya que tenemos otro tema también, que el próximo, no se preocupen, es cortito. Y bueno, queremos llegar a dar todo hoy. Generalmente en esta clase se dan estos dos temas, que el anterior y este que vamos a ver ahora, el otro se da en otra clase, pero por cuestiones de tiempo y que queremos llegar con todo, lo vamos a dar hoy. Entonces, bueno, la auditoría consiste en revisar y garantizar el correcto funcionamiento de un sistema, con lo cual tiene un alcance acotado. Es decir, yo hablé de un sistema, no hablé de todo. Uno no audita todo, no audita toda una empresa y todos los procesos que hay en una empresa y todos los sistemas que hay en una empresa, sino que audita algo acotado a lo que es de interés, que podría ser uno o más sistemas, que deberían o se espera que funcionen de acuerdo a ciertas normas, a ciertos estándares, o a ciertas leyes. Entonces, bueno, la auditoría, esto justo lo hablé ayer con mi hermano es auditor, es un concepto que viene del ámbito contable, él es auditor contable, de hecho, pero como pasa en el análisis forense también, que no indagamos mucho, pero uno tiene el perito, perito contable, perito informático. Bueno, también acá pasa lo mismo, ¿no? En la auditoría uno tiene distintos tipos de auditores, tiene auditoría en sistemas, auditoría contable, auditoría médica. Entonces, bueno, en específico vamos a concentrarnos en lo que es la auditoría sistemas, pero bueno, sepan que todo salió de lo que sería lo contable. Entonces, bueno, hay distintos tipos de auditoría, pero algo que caracteriza a todas es que tiene que existir la independencia. Es decir, uno no puede ser auditor de, por ejemplo, la misma área en la que trabaja, o por ejemplo, uno no puede ser auditor de una empresa en la cual tiene acciones, porque uno, tiene que ser independiente, no puede tener ningún tipo de relación o condición que haga que nuestro trabajo no se realice de la mejor manera. Después también tiene que ser objetiva, es decir, no tiene que depender del criterio del auditor, de la subjetividad del auditor, sino que tiene que estar establecido en las normas. O se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, bueno, se justificará por qué no se cumple, pero no existe el, bueno, más o menos va por acá. No, tiene que ser bien objetivo. Después, bueno, como había dicho, es selecto, no se audita todo, sino se audita un proceso, un sistema, tiene que cumplir un objetivo y, bueno, para todo lo que se audite, similar al tema que vimos anterior, tiene que haber una evidencia que respalde el cumplimiento de lo que se está evaluando. Y la auditoría no siempre es rígida, es decir, se puede dar que haya ciertos controles que se manejan de formas alternativas y que estén aceptadas. Por ejemplo, a mí me tocó participar en una auditoría de SOX, que vamos a ver un poco más adelante, que de una empresa que se dedica bueno, al rubro de tener comercios, digamos. Entonces, bueno, esta empresa, digamos, en un determinado comercio, no puede tener una misma persona que reciba mercadería y que la venda y que la compre, sino que estos procesos se tienen que dar por personas diferentes que pertenezcan a la misma empresa o al mismo comercio. Entonces, ¿qué pasa? Eso todo lindo y funciona y debería ser así en las grandes ciudades, ¿no? Pero ¿qué pasa si estamos hablando de un almacén o de un comercio que está en un pueblito que a lo mejor, no sé, tiene 100 habitantes? Entonces, bueno, tal vez esta situación no es factible, no se puede tener 3 personas distintas que lleven a cabo este proceso, sino que a lo mejor en ese caso muy particular hay una sola persona que se ocupa de eso. Entonces, bueno, todo lo que se detecte se documenta y se explica por qué la empresa asume o no el riesgo de tener una persona en vez de 3 para llevar a cabo ese tipo de proceso. Todo eso se consensúa y se habla con el auditor. Entonces, bueno, hay veces que
que se puede y se debería tener cierta flexibilidad, y hay veces que no. Entonces, bueno, la auditoría informática o de sistemas se enfoca en el control de los sistemas informáticos, lo que sería la revisión, la evaluación de los sistemas y tecnologías en base a ciertos criterios como podrían ser bueno, la utilización, la eficiencia, entre otros. El objetivo que tienen estas auditorías es tratar de mantener la información lo más segura posible. Y bueno, eso depende del tipo de información que estamos hablando y que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, hay quienes, por ejemplo, se pueden enfocar en que la información de los estados contables sea verídica, otros, por ejemplo, se preocupan por el manejo de la información asociada a las tarjetas de crédito. En fin, hay diferentes tipos de normativas, de leyes, de estándares que se pueden utilizar para resguardar estos datos. Y bueno, principalmente la auditoría informática de sistemas se enfoca en lo que son los pilares de la integridad y la confidencialidad. ¿Y por qué no la disponibilidad? Porque lo que le importa a la auditoría es que la información sea fidedigna, o sea, que refleje lo que realmente es y que sea confiable esta información. La verdad que no le preocupa la disponibilidad, eso, la disponibilidad le preocupará al negocio, pero no la auditoría en sí, entonces por eso se dice que solamente abarca principalmente estos dos tipos de, estos dos pilares. Uy, me fui. Bien, entonces algunas consideraciones para el auditor, por ejemplo, que se tenga en cuenta que el informe producido por el auditor, muy similar a lo que pasaba con lo que sería el informe del perito forense, es que se tendría que hablar en forma condicional, como acabo de hacer, y tener en cuenta esto, ¿no? Que el auditor, como cualquier persona, como ustedes o yo, nos podemos equivocar por cualquier cosa, ¿no? Por falta de experiencia, por falta de conocimiento, a veces se pueden deducir o asumir cuestiones que no son realmente correctas. Por ejemplo, en algún cuatrimestre Mati contaba que tal vez un auditor sin experiencia veía un sistema con cierto versionado y comentaba que estaban mal asignados los permisos o una cuestión similar, y en realidad tal vez el auditor estaba viendo un sistema equivocado, un sistema que tal vez estaba fuera del scope o que ni siquiera estaba en uso, tal vez estaba, no sé, en un ambiente de testing o cualquier otra situación, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado y, por supuesto, lo que sucede es que, en general, los auditores no es que revisan, escriben y es palabra santa, sino que hay reuniones en las cuales, bueno, a mí me tocó participar cuando estaba ahí en una empresa, y se sienta por un lado la empresa auditada, por el otro lado el auditor, y por el otro lado también puede haber una empresa de consultoría, como era mi caso, que asistía en este proceso a la empresa que contrataba. Entonces, bueno, en esas situaciones el auditor comenta tal vez los puntos que estuvo viendo, los puntos que le preocuparon, los puntos que la empresa debería prestarle atención y corregir, porque no es que no es como una evaluación que uno tiene un estado de la empresa y es inmutable y entonces está bien o está mal, sino que en el medio del proceso el auditor te dice, mira, esto está mal, cámbialo si quieres certificar, entonces te da un cierto tiempo. Las auditorías no son un momento, sino que duran 6 meses, un año, o sea, duran un tiempo considerable. Y cuando uno certifica también tiene una duración. Uno certifica por un año, no certifica para siempre. Entonces, bueno, hay ciertos tiempos y bueno, el auditor te da la oportunidad de corregir los puntos que tengas flojos en base, bueno, a lo que se habla en estas reuniones. Después, bueno, vamos a ver 3 tipos de riesgo que bueno, como recordarán o habrán visto en otras materias, el riesgo se puede definir como la probabilidad que pasa un evento por el impacto que causa, y en algunas bibliografías o contextos también se le añade el valor del activo. Por ejemplo, hace poco tiempo rendí una certificación que le multiplicaba también el valor del activo, cosa que no había visto en la UTN, pero bueno, también se da. Y bueno, los riesgos que vamos a ver son riesgos inherentes, riesgos de detección y
riesgos de control. Sobre los riesgos inherentes son errores o irregularidades propios de los sistemas. Y estos riesgos no pueden ser totalmente eliminados. Pueden ser mitigados, pero no eliminados. Entonces, por ejemplo, el riesgo, genéricamente hablando, ¿no? El riesgo de que se produzca un fraude por la actividad misma de la organización. O sea, no importa qué controles pongas, siempre va a haber riesgo de fraude, siempre va a haber tal vez alguna persona que quiera sacar algún provecho y que conozca las metodologías y los procesos y encuentre la falencia y bueno, se trate de aprovechar. Entonces, uno puede poner un montón de controles, un montón de gente involucrada en el proceso, pero también puede pasar que todos se alineen, ¿no? O sea, uno puede tener 3 personas distintas haciendo un proceso para evitar que se genere un fraude, pero si esas 3 personas son amigas y se alinean para hacer el fraude, bueno, entonces, por más que hayas puesto eso en control, va a suceder, o podría suceder. Entonces, bueno, podemos hablar de otros casos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, no sé, el sector de transporte, un riesgo inherente podría ser que haya un accidente o que vuelque el vehículo, o sea, eso es algo que podría pasar, o sea, no puedes, por más que pongas, no sé, calles señalizadas o lo que quieras, puede pasar. O por ejemplo, si tenemos en la minería puede ser que haya un derrumbe, por más que pongas maderas y dispositivos que eviten que se caiga el techo, bueno, puede pasar. O en los sistemas mismos, recuerden que nosotros partimos de que ningún sistema es seguro, entonces siempre hay un riesgo de que se explote alguna vulnerabilidad o que suceda algo. Así que bueno, recuerden, estos riesgos no pueden ser erradicados, pero sí se pueden controlar. Después están los riesgos de control, que tienen que ver con establecer controles, pero tengan en cuenta que los controles puede ser que no detecten todo, es decir, uno pensaría, bueno, pongo este control y ya está, detecto todo, pero no, puede ser que incluso incurran en errores, o que sean incapaces de prevenir o detectar errores. Entonces, bueno, en otras palabras sería que no alcance, que uno ponga un control y que no alcance, como dicen algunos, que se escape la tortuga, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría tener una pared de monitores, vieron que hay lugares en los cuales en las películas se ve que hay paredes de monitores filmando diferentes lugares de un, digamos, de un establecimiento, y uno podría decir, existe el control, hay, no sé, 20 cámaras monitoreando todo el establecimiento, pero si nadie está viendo los monitores, o si justo una persona está viendo un monitor y pasa algo en otro monitor, bueno, te estás perdiendo lo que realmente tenés que ver, ¿no? Lo que realmente está pasando y deberías prestar atención. Entonces, el control está, pero no está pudiendo ser utilizado de la mejor manera. O por ejemplo, esto tal vez es más cercano a ustedes, pero vieron que hay aplicaciones que dicen, bueno, verificá si tenés más de 21 años, 18 años, marcá tu edad de nacimiento para poder acceder a esta página o a este sistema. Bueno, el control está, o sea, tal vez es contenido para adultos, te ponen un control de no podés pasar de esta pared, a menos que pongas una fecha de que seas mayor de 18 años, pero seamos honestos, hay chicos o jóvenes que pueden poner una fecha ficticia y pasar este control sin problemas. Entonces, bueno, estos serían los riesgos de control. Después están los errores de detección, que es al auditor, al aplicar un proceso de auditoría, se le pasa algo por alto, a todos se nos escapa algo, es decir, que el auditor no detecte algo, y bueno, esto siempre va a pasar, o sea, uno no puede estar en todo, uno va a ver 100 cosas, pero a lo mejor hay 110, y bueno, hay 10 que se le va a escapar. Bueno, la idea es que estas cosas que se nos escapen sean lo más mínimo posible, pero bueno, siempre va a haber algo, no podemos abarcar todo. Después, ¿cómo es el proceso? El proceso de auditoría, bueno, mucho más amigable parece que el proceso de análisis forense, como habíamos visto recién, pero bueno, básicamente es identificar qué se quiere evaluar en base a la norma, el estándar o la ley que se esté tomando en cuenta. Se hace un checklist
de lo que se va a controlar, es decir, el auditor tiene como una especie de listado en el cual, bueno, va verificando, este punto, ¿se cumple o no se cumple? Sí, entonces tilde. Bueno, este cumple, este ítem, ¿se cumple o no se cumple? Y así sucesivamente. Por supuesto, también podría hacer otro tipo de anotaciones, ¿no? Digamos, aclaraciones o consideraciones que después se discutirán. Bueno, se evalúa la importancia de cada afirmación, es decir, se prioriza. Hay tal vez afirmaciones que son más críticas, por ejemplo, no sé, afirmaciones más relacionadas con tarjetas de crédito serán más críticas que otras que no están directamente relacionadas con esa cuestión. Después, entonces, por supuesto, se le pone mayor importancia y se atiende primero, si se quiere. Después, bueno, se colecta la información o evidencia que se necesita para tener el respaldo. Y se analiza y, bueno, se genera un informe, pero tengan en cuenta, como decía antes, ¿no? Puede suceder que esto, haya reuniones en el medio, no es que se colecta, se hace el informe y se termina, y si no cumplió, no cumplió y no certifica, sino que en el medio, bueno, hay de así vueltas y se corrigen las cosas y se revisan y se revisan y todas esas cuestiones. Como les había dicho, dura meses o años y hay muchas idas y vueltas. Después hay dos tipos de auditoría, la externa y la interna. La externa lo hace un tercero básicamente, el objetivo es ser compliance, o sea, compliance es cumplimiento, pero se utiliza mucho la palabra compliance, con alguna norma, ley o estándar, y lo que es el resultado final es el informe que haría que se pueda certificar o que la auditoría fue exitosa. Y bueno, en general se hace cada 6 meses o un año. Y la interna es un control más bien continuo, ¿no? Se busca mejorar los procesos internos para, bueno, evitar fraude y que los procesos funcionen bien. Y lo pueden hacer consultores externos, pero fijos, es decir, personas específicas que se contratan y se conocen para llevar a cabo este proceso, o pueden ser empleados mismos de la empresa que, bueno, debería tener la salvedad de que no procese el mismo lugar en la misma área en la que trabaja, ¿no? Porque, bueno, ahí podría no ser objetivo. Entonces, y el producto final en este tipo de cuestiones puede ser una presentación en la cual se expongan los puntos flojos, pero no necesariamente tenga que ser un informe firmado y formal, sino simplemente una presentación de, bueno, esto es lo que se encontró, esto es lo que hay que mejorar, atendámoslo. En mi empresa, por ejemplo, se certificó la ISO 27001 y bueno, por supuesto, con lo que sería un auditor externo, pero durante el año existen personas, si se quiere, que harían más un rol de auditores internos, que se preocupan porque lo que fue certificado se mantenga y se continúe trabajando de la forma correcta para que al año siguiente, porque estas certificaciones tienen una validez de un año, se pueda volver a certificar. Entonces, bueno, se utilizan diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, hay cursos internos, hay emails de no te olvides de que esto no se puede hacer, esto tampoco, también de a quién recurrir, ¿no? O sea, llegado cualquier eventual caso, bueno, con quién tenés que hablar, con quién no, entonces, bueno, todas estas cosas se van recordando a lo largo del año, o incluso si detectan algo, se pueden comunicar con vos y decirte, bueno, che, ojo con esto, no lo hagas o modifícalo o lo que sea. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Tenemos la ley SOX, que bueno, SOX son 2 apellidos, y esta es una ley que se creó en Estados Unidos en 2002, después de que varias empresas, entre ellas una muy conocida que tal vez les suene, que llamaba Enron, bueno, cometió un fraude tremendo, inflaba básicamente los estados contables y bueno, finalmente no tenían plata, o sea, se habían llevado todo, entonces bueno, quebró.
y también esta quiebra arrastró una consultora muy, muy conocida en su momento que se llamaba Arthur Andersen o Andersen Consulting, que después se convirtió en Accenture, aunque varias personas que trabajan ahí fueron migrando a distintas organizaciones. Entonces, bueno, no sé si tal vez escucharon esto de las Big Four. Las Big Four son las grandes de auditoría, que son actualmente Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers y KPMG. Pero en su momento, en esa época, existían las Big Five, que justamente incluían a Andersen como parte de ese grupo, pero bueno, después de eso, bueno, se convirtieron en la Big Four y al día de hoy siguen siendo Big Four. Hay una película muy divertida de Jim Carrey que se llama Las locuras de Dick y Jane, no sé si alguno o alguna la conoce, pero justamente se las recomiendo que la vean porque refleja todo esto, ¿no? O sea, todo el problema que pasó con Enron lo reflejan en esa película de una forma muy divertida y bueno, al final se van a dar cuenta de esto. Y bueno, ¿en qué se enfoca esta ley? Básicamente, cualquier empresa que quiera salir a la bolsa tiene que certificar SOX. Entonces, bueno, si no lo hace, no puede salir. Y bueno, esta ley se puede dividir en 4 grandes controles. Control de accesos, que se refiere a los controles físicos y lógicos que previenen el acceso no autorizado a usuarios de información sensible. Controles de seguridad, que es bueno, tener los controles adecuados aplicados para poder prevenir ataques o errores o cualquier eventualidad. Administrar el cambio, que tiene que ver con agregar, de qué forma se controla, que se agreguen nuevos usuarios, nuevos equipos o cualquier otro tipo de cambio. Y cómo son los procedimientos de backup, que bueno, tienen que ser offline, online, en diferentes dispositivos, etc. Después tenemos otra gran regulación que es de nuestro interés, que es la GDPR o General Data Protection Regulation, que bueno, surgió alrededor del 2016, pero se empezó a aplicar en 2018, y esta regulación lo que hace es tratar de proteger la información de los usuarios. ¿De qué lugar? Bueno, de la Unión Europea. Está enfocado principalmente en los residentes y ciudadanos europeos, pero afecta a cualquier sistema de cualquier país que maneje datos de cualquier persona, porque, o sea, ustedes y yo, ¿no? Estamos en sistema. Nosotros no hacemos un sistema diferente para gente que vive, no sé, en España que una que vive en Argentina. Nosotros usamos el mismo sistema, se ocultarán o se agregarán features o funcionalidades, pero los sistemas son no se manejan diferente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esto, si bien afecta a residentes y ciudadanos de la Unión Europea, en realidad nos termina afectando a todos. Por ejemplo, algo que se habrán dado cuenta es que antes, hace mucho tiempo, uno no tenía que aceptar las cookies, o sea, uno entraba a una página y ya, pero fíjense que hace varios años ya se da que uno entra a una página que si la página utiliza cookies siempre les va a saltar un pop-up o un banner o lo que sea que le dice aceptar. Puedes aceptar todas las cookies, solamente las sumamente necesarias, etcétera. O sea, te da una serie de opciones que vos tenés que leer y consensuar para poder navegar en esa página. Y bueno, eso es algo que surgió a partir de esta ley, de esta regulación, digo. Bueno, ¿cuál es el alcance? Otro caso que me acuerdo es, por ejemplo, la información de juiz. Antes de que saliera esta ley, bueno, uno cuando hacía una investigación de algún dominio, uno utilizaba mucho la información de juiz y te decía quién la registró, en dónde, etcétera, etcétera. Pero a partir de esta regulación, esa información se ocultó.
es decir, no, mucha de esa información se ocultó. Alguna que otra sí te la siguen mostrando, pero en general los juiz, la verdad que te proveen muy poca información, entonces, bueno, es una de las consecuencias que se tienen también, ¿no? Y bueno, ¿qué datos se quieren proteger? El alcance es este, ¿no? Es los datos personales que tienen que ver con los datos que nos podrían identificar, el nombre, la edad, el email, etc. Perdón, los datos que nos hacen inherentes a uno, ¿no? Después están los identificadores, para no confundir con los personales, que serían nuestras cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, el DNI, el número de seguro social, como tiene en Estados Unidos, o el de la licencia de conducir. Después están los datos financieros, que bueno, son los balances contables, salarios, impuestos, etc. Y después están los datos de salud, que bueno, tienen que ver con los estudios médicos, la salud mental y ese tipo de cuestiones. Y si no se cumple con esta regulación, por supuesto, ¿cuál es la mejor forma de amenaza? Es pegar al bolsillo, como se conoce. Entonces, bueno, las consecuencias son monetarias y pueden haber multas de hasta 4% de la facturación total o 20 millones de euros, lo que sea el más grande de los dos, se toma en consideración a la hora de digamos, de sancionar por un incumplimiento. Así que esto hace que bueno, las empresas presten un poco de atención y le den importancia. Y bueno, ¿qué requiere esta regulación? Bueno, evidencia y cumplimiento. Evidencia, como siempre, esto es algo que aplica para auditoría, aplica para análisis forense, siempre la evidencia tiene que estar. La seguridad integral, la pseudonimización, que es básicamente sustituir un atributo por otro en un registro, entonces de esa manera no se puede vincular de forma directa a una persona física con un dato, o sea, el dato se puede tener, pero no debería ser posible que se identifique a una persona con ese dato. Por ejemplo, los sistemas generalmente asociados a el voto electrónico, uno guarda un dato, guarda el dato de la votación, pero no debería poder identificar qué persona está asociada con esa votación. Y bueno, después la protección de datos por diseño y defecto, que, bueno, como sabemos, los sistemas son inherentemente inseguros, nada es 100% seguro en un sistema, entonces, bueno, esto es algo difícil de cumplir, pero es algo a lo que igualmente se aspira y que se tiene en consideración. Y bueno, después el control de acceso a usuarios y los registros de auditoría. Así que bueno, esto sería todo con este tema. Por supuesto, bueno, hay otras regulaciones, otras cosas que se auditan, como había mencionado, ¿no? La ISO 27001, pero esto es como para que tengan un pantallazo de lo que se podría auditar y de qué tratan las auditorías. También hay una muy conocida que es la IPA, con H y creo que doble P o doble A, si mal no recuerdo, que es por ejemplo, esa es la que se encarga de las cuestiones médicas. Muy, muy conocida también. Bueno, si no hay dudas, continúo rápidamente con este último tema que es sumamente cortito, que es legislación. Legislación, bueno, las leyes, ustedes saben, sirven para regular diversas cuestiones y que, bueno, si uno no las cumple, tiene sanciones, esa sería la consecuencia. Entonces, tenemos varias leyes que podrían aplicar al trabajo que hacemos y está bueno que las conozcamos, porque si bien, por supuesto, si llega a pasar algo o cualquier tipo de cuestión, uno podría acudir a un abogado, pero tal vez uno debería saber estas cosas de antemano para justamente no llegar a ninguna de esas instancias, ¿no? Y también para saber de qué forma, como vamos a ver, de qué forma protegemos también nuestra información, no solamente saber qué tipo de cosas podemos y no podemos hacer, o de qué cosas disponemos, sino también de cómo nos protegemos nosotros mismos. Entonces, bueno, por ejemplo, en ese sentido está la ley de habeas data, que esta ley se basa en la protección de los datos personales y básicamente es una ley que nos da derecho a cada uno de nosotros a que podamos exigir que
una entidad nos diga qué datos, una entidad, o puede ser una persona, o una empresa, o una organización, qué datos tiene de nosotros, y de qué manera los guarda, y qué medidas de protección utilizan para protegerlos, ¿no? ¿Qué datos? Por ejemplo, guardan las organizaciones para las cuales trabajamos, o las organizaciones en las cuales nos inscribimos para tener, no sé, determinado beneficio, o por ejemplo, los bancos a los cuales nos asociamos, etcétera. Toda esa información a través de esta ley, uno podría exigir que estas entidades nos revelen qué es lo que guardan de nosotros y de qué manera. ¿Qué tipos de datos se protegen? Bueno, los datos personales, que son, por ejemplo, bueno, la dirección, el DNI, la edad, y después están los datos sensibles, que serían las afiliaciones políticas o la religión, bueno, entre otras cuestiones. Y sobre estos últimos, sobre los datos sensibles, nadie te puede obligar a que los des, es algo que estipula esta ley. O sea, si vos los querés decir, si vos los querés dar, los das, pero nadie te podría obligar a que vos digas, bueno, de qué partido político sos, o cuál es tu religión, o cuál es tu, bueno, tu sexualidad, ni ninguna de estas, ninguno de estos datos deberían ser exigidos obligatoriamente, sino que uno los tiene que dar voluntariamente. Después está la ley de delitos informáticos, que incluye temas como la distribución y tenencia de pornografía infantil, la violación del correo electrónico, el acceso ilegítimo a sistemas informáticos, la estafa, el fraude informático, el daño informático, la distribución de virus, o en realidad sería malware, pero bueno, en la ley está tipificado como virus. O la interrupción de las comunicaciones, como por ejemplo podría ser un ataque de denegación de servicios. Entonces, bueno, todas estas cuestiones está bueno saberlas. Esta ley, la verdad que vale la pena principalmente leerla para que cada uno tenga en claro, ¿no? Que tal vez hay cosas que uno da por sentado, pero no, hay, por ejemplo, a mí siempre como analista de malware me piden archivos, ¿no? Bueno, ¿me puedes pasar algún archivo? Por favor, que quiero meterme en este mundo y poder investigar. Bueno, uno de onda podría hacerlo, pero en realidad hay una ley argentina que en realidad no te deja hacerlo. O sea, uno por ley argentina en realidad no puede compartir archivos, por lo cual esto, si no lo sabes, bueno, tendrías que saberlo para, o si es que te dedicas a eso, para, bueno, no incurrir en este tipo de problemas que, bueno, podría tener consecuencias de meses o años de prisión si uno los incumple. Por ejemplo, ayer estaba viendo la ley respecto a lo que es la distribución y tenencia de pornografía infantil, y decía que, por ejemplo, dice que se reprime con un año de no, con un mes de a 3 años, con un mes a 3 años de prisión a quien entregue accesos a cuestiones pornográficas, o que suministre material pornográfico a menores de 14 años. Y bueno, eso tiene que ver con los menores, pero también hay otras cuestiones relacionadas con lo que es la distribución y tenencia de pornografía infantil, que eso también se multa, y bueno, tiene consecuencias muy graves, entre otras cuestiones. Bueno, después tenemos la ley de firma digital. Esto lo voy a ir rapidito, porque esto ya lo vimos en la clase de criptografía. Entonces, bueno, esta ley tiene que ver con que una persona firme un documento digital mediante, como habíamos visto, un algoritmo criptográfico, y que con ese acto lo que se logra es que ese documento que es firmado digitalmente tenga la misma validez que si una persona hubiese firmado el documento físico con su puño y letra. O sea, eso es lo que dice esta ley, que si vos
tenés esta firma digital en un documento que tenga la misma validad que si lo tuvieses en formato físico. Y bueno, los detalles lo habíamos visto en la clase de criptografía. Bueno, esto que acabo de decir de que tenga la misma validad de lo puño letra tiene que ver con lo que sería que se considera de la misma forma como si fuese una firma holográfica. Después está la ley de confidencialidad. La ley de confidencialidad tiene que ver con que una persona física o jurídica puede impedir que se divulgue información sin su consentimiento, bueno, siempre y cuando esta información sea secreta o tenga algún valor comercial o sea generalmente, o no sea, perdón, generalmente conocida ni fácilmente accesible y haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. Por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Eso es, está amparado por esta ley. También, por ejemplo, a mí cuando trabajo en informes bueno, en investigaciones de incidentes, me hacen firmar contratos de confidencialidad, o sea, yo no puedo comentar qué empresa, de qué manera, cuándo, cómo pasó un incidente, sino que bueno, estos contratos que a uno lo hacen firmar para que uno no divulgue la información. Y después, por último, tenemos la ley de propiedad intelectual que, bueno, protege obras científicas, obras literarias, obras artísticas o didácticas, pero también esto incluye el software. Entonces, bueno, es sumamente importante para nosotros porque justamente si ustedes tienen un software que hayan desarrollado, bueno, esta ley ayuda a protegerlo. Y bueno, pues sobre esto que se quiere proteger, uno debería declarar él o los autores que estuvieran involucrados en el desarrollo de esta obra. Tendrían que proporcionar una breve descripción de la obra y creo que la calificación del software. Hay que ver a qué llaman calificación en ese contexto. Y también, bueno, identificar a un titular. Y lo que se dice es que son titulares de derecho de esta propiedad intelectual, no solo los autores, sino también los herederos y los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan esa obra. Por ejemplo, podría ser una empresa que edite un libro, entonces uno hace un libro, pero bueno, la empresa editora que tiene estos permisos que, bueno, le permiten distribuir esa obra. Y con eso terminamos la clase de hoy. Afortunadamente pudimos ver los 3 temas. Y bueno, no sé si quedó alguna duda. También les quería preguntar si llegaron bien con el ejercicio de la clase pasada que había que desarrollar. Y si no hay ninguna duda, les agradezco por la atención y ya terminamos la clase y pueden seguir disfrutando el resto del fin de semana. Buenísimo, Mati, muchas gracias. Yo tengo una duda de lo del Sí. laboratorio. De las prácticas esas que hacemos en la página que nos mostraste, ¿eso no hay que subir nada? De eso les había puesto en el chat de Discord que lo pueden, les había puesto un par de indicaciones más, pero no es obligatorio, digamos, si lo quieren hacer, lo obligatorio es lo que vieron en la parte de Mati. Ya después vamos a tener el segundo laboratorio, algo más práctico conmigo, eso sí, Okay. van a tener que entregarlo. En particular esto que vimos de los CTFs es más para que jueguen y se interioricen un poco. Listo, gracias. No, gracias a vos. Una pregunta. Sí. Bueno, a mí no sé, se me pasó o pensé que lo había hecho y no lo hice.